Hola, les habla la ingeniero Gabriela Guzmán de Aula CEPROINCA. En esta oportunidad vamos a ver una clase acerca del principio de Müller-Breslau para línea de influencia en estructuras hiperestáticas. Vamos a repasar toda la teoría, ¿okay?, para refrescar esos conocimientos de manera muy breve. Posteriormente vamos a hablar acerca del procedimiento para resolver una estructura de este tipo a través de ese principio y vamos a pasar al programa Maple para poder resolver el ejercicio o un ejemplo de una viga continua que tiene diferentes tramos y que está sometida a una carga vertical, y queremos conocer la influencia de esa carga vertical sobre, cuando esté ubicada en cualquier posición, sobre el momento flector en el apoyo C. Para esto vamos a hacer todo de manera analítica, aplicando método de rotaciones, posteriormente método de la viga conjugada, para poder obtener el máximo provecho del programa y resolver todo de manera analítica, resolver los sistemas de ecuaciones que se presenten, resolver las ecuaciones individuales que se presenten, evaluar distintas ecuaciones para distintos puntos de contorno, condiciones de contorno, y finalmente pues vamos a llegar a lo que sería la línea de influencia de la estructura que mostramos bajo esa carga vertical. Esto como lo hemos resuelto de manera analítica, vamos a obtener también las ecuaciones de esa curva para cada uno de los tramos que hemos definido. Entonces vamos a comenzar. CEPROINCA. Ok, una vez que hemos entonces abierto el programa Maple, el primer paso sería colocar la palabra Restart en nuestra hoja de cálculo. Puede ser, anteriormente cuando trabajábamos en Maple colocábamos un punto y coma para ejecutar cualquier comando, ¿no? En este caso, pues si estamos trabajando en esta modalidad del programa que no es con las líneas de comando, quizás no sea necesario, pero bueno, yo guardo la costumbre de colocarlo. Y bueno, el siguiente paso sería traer entonces cuál es ese problema que vamos a resolver. En este caso, lo pego por acá, se trata de determinar la línea de influencia del sistema mostrado para MC. Entonces queremos saber cuál sería la influencia de una carga vertical para cualquier punto de esta viga sobre el momento en el apoyo C. Entonces, para repasar un poco lo que sería el procedimiento, vamos a hablar acerca del principio de Müller-Breslau para línea de influencia en estructuras hiperestáticas. El principio establece que las ordenadas de una línea de influencia para cualquier fuerza son proporcionales a las ordenadas de la configuración deformada de la estructura liberada que se genera al suprimir la capacidad de la estructura para resistir la fuerza e inducir en la estructura modificada, es decir, esa estructura liberada, un desplazamiento asociado a la restricción suprimida. Vamos a hablar un poquito de lo que sería la demostración de ese principio y cuál es el procedimiento para resolver este tipo de problemas. En este caso, si nosotros hablamos de un procedimiento convencional, es decir, si no tenemos ningún conocimiento acerca de este principio y queremos calcular cuál sería la influencia de una carga unitaria sobre, por ejemplo, en este caso general, la reacción en el apoyo A, pues lo que deberíamos hacer sería colocar la carga unitaria en cualquier punto. Imaginemos, por ejemplo, en una posición x igual a 0, x siempre va a estar medido desde el inicio del elemento. Colocamos allí la fuerza y calculamos RA. Luego movemos la fuerza a una cierta distancia y calculamos nuevamente RA. Así sucesivamente, pues vamos a ir obteniendo cada ordenada de la línea de influencia. Evidentemente, eso es un procedimiento muy tedioso, ¿ok? Entonces nos apoyamos ahora en el principio de Müller-Breslau para poder obtener de manera más rápida lo que sería la influencia de esta carga en cualquier punto sobre la viga. Si leemos nuevamente el principio, pues podemos generar la configuración correcta de la línea de influencia suprimiendo simplemente el apoyo en A. Es decir, yo tomo esta estructura original, que sería el sistema 1, y en el sistema 2 retiro ese apoyo y fíjense que ahora tenemos este grado de libertad, es decir, este punto de la viga puede moverse hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Luego se induce un desplazamiento en la ubicación de RA en esa dirección, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace? Este punto que anteriormente estaba aquí sube y tenemos una deformada que se produce en la estructura porque aún el resto de la vinculación se mantiene. Bien,
Entonces, esta línea que vemos acá sería proporcional a la línea de influencia de nuestra estructura para la reacción en A cuando una carga unitaria se mueve sobre ella. Entonces se genera un desplazamiento, este que vemos acá, que se llama delta AA, aplicando arbitrariamente una fuerza de 1 tonelada. Ya vamos a ver que esa fuerza puede tener cualquier valor, pero sencillamente se decide aplicar una fuerza unitaria positiva y desarrollar el problema, ¿ok? Luego vamos a aplicar la ley de Betti para poder demostrar o para poder obtener cuál sería entonces la línea de influencia o la expresión de la línea de influencia. Entonces, del lado izquierdo lo que tenemos es la sumatoria de las fuerzas multiplicadas por el desplazamiento. ¿Pero qué fuerza y qué desplazamiento? F1 son las fuerzas que están aplicadas en el sistema 1 o que podemos observar en el sistema 1. Y delta 2 son los desplazamientos en el sistema 2 asociados a la dirección definida por F1. Del lado derecho tenemos las fuerzas en el sistema 2 multiplicadas por el desplazamiento en el sistema 1 asociado a la dirección definida por F2. ¿Okay? Si les recuerdo también, si la acción en uno de los sistemas es un momento, se debe multiplicar entonces por la rotación correspondiente, evidentemente, ¿no? Deberíamos entonces multiplicar un momento por una rotación y fuerzas por desplazamiento. Bien, eso de manera general. Entonces, si aplicamos esta ley de Betti a estos dos sistemas que hemos generado, pues el resultado es sencillo. En el sistema 1, que serían estas F1, lo que tenemos son estas fuerzas que vemos acá. Si multiplicamos, bueno, tendríamos RA por el desplazamiento en esa misma dirección, pero el sistema 2 sería delta AA. Como van en la misma dirección, pues tenemos un producto positivo. Más 1 tonelada, que sería multiplicado por esta ordenada de la deformada del sistema 2, y eso tiene que ser igual a las fuerzas que tenemos en el sistema 2 multiplicados por los desplazamientos. Pero en el sistema 2 solo tenemos fuerzas justo en los puntos de apoyo del sistema 1. Entonces, por eso, pues evidentemente este valor va a ser 0. Al multiplicar esta fuerza por el desplazamiento acá, que es 0, y esta fuerza por el desplazamiento acá, que es 0, y esta fuerza por el desplazamiento acá, que es 0. Entonces nos queda una expresión que es esta que tenemos acá. Si despejamos el valor de RA, pues vamos a obtener que delta XA dividido entre delta AA, y esto multiplicado por menos, debería ser entonces el valor de esa RA. Este signo negativo se genera de la expresión anterior, que vemos acá, producto de despejar esa reacción en A de la ecuación, nos indica: donde sea positiva la línea de influencia, la carga hacia abajo siempre producirá un valor de la función con dirección positiva. ¿Ok? Eso viene de que cuando aplicamos la carga lo hicimos acá. Donde sea negativa la línea de influencia, una carga hacia abajo producirá siempre un valor de la función con dirección negativa. Entonces eso es lo que debemos recordar. Pues esto, pues para la aplicación de la línea de influencia. Si vamos a colocar una carga acá y las ordenadas son negativas, entonces eso me va a producir una función con dirección negativa. Si la carga está aplicada por acá y lo que yo tengo son una ordenada positiva en la línea de influencia, entonces lo que vamos a tener es una función con dirección positiva. ¿Ok? Eso en términos generales. Finalmente, entonces, dividiendo esas dos cosas, es decir, este desplazamiento, que este desplazamiento vertical de este sistema 2 dividido entre el desplazamiento justo donde liberamos ese grado de libertad, entonces vamos a tener esa línea de influencia. ¿Okay? Ese es en general lo que enuncia este principio de Müller-Breslau. Entonces vamos a hablar de lo que sería el procedimiento para obtener la línea. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense que si voy a retroceder un segundo, lo único que vamos a necesitar es aplicar una fuerza que puede tener cualquier valor, generar esta deformada y entonces dividir la expresión de delta XA, es decir, la ordenada de la deformada en cualquier punto, dividida entre este valor que va a ser constante. ¿Bien? Fíjense que este valor siempre va a ser constante. Entonces, si hablamos de un procedimiento en general, lo que necesitamos es quitar a la estructura original la capacidad de resistir la solicitación planteada. 2. Sustituir esa capacidad por una acción unitaria positiva. 3. Determinar el diagrama de momentos de la nueva estructura. A fin de obtener la deformada de la estructura, vamos a iniciar entonces el planteamiento de la viga conjugada, cargándola con el diagrama de momentos que hemos obtenido en el paso anterior. Y 5. Aplicar el principio de Müller-Breslau.
Bien, este delta XA que aparece acá arriba corresponde al diagrama de momentos de la viga conjugada, es decir, la deformada de la estructura con la acción unitaria. Y este delta AA corresponde al desplazamiento de la viga real en el punto de aplicación de la solicitación unitaria. Esto acá lo acabo de corregir porque había un error y quería dejarles bien la presentación, ¿ok? Si la línea de influencia que estamos realizando es de un momento, entonces delta AA es una rotación. Por lo tanto, será el cortante de la viga conjugada. Si la línea de influencia es de un cortante, entonces delta AA es un desplazamiento. Por lo tanto, será el momento en la viga conjugada. Hay que tener claro que entonces esto puede variar dependiendo de lo que estamos buscando, ¿ok? Dependiendo de a qué le estamos buscando la línea de influencia. Entonces, vamos a volver a Maple y a continuar con el ejercicio. Bien, entonces paso 1, vamos a eliminar la capacidad de la estructura de resistir la solicitación y agregar una acción unitaria en ese sentido. ¿Ok? Esto que tenemos acá. Fíjense que como nos interesa conocer el valor de MC, lo que voy a hacer es liberar el grado de libertad de ese MC y colocar una solicitación unitaria en ese punto. ¿Ok? Una acción unitaria en ese punto. Fíjense que es un momento interno, por lo cual estoy colocándolo de esa manera, ¿ok? Tendría esta forma. Más adelante les recordaré esta convención de signos. Es la misma que venimos trabajando desde resistencia de materiales, ¿ok? Bueno, una vez que hemos entonces liberado el grado de libertad y colocado esa fuerza unitaria, lo siguiente que viene es calcular los momentos de esa estructura para poder pasar a la viga conjugada. Entonces viene una serie de pasos que les estoy dejando por acá, que sería, por el método seleccionado, determinar el diagrama de momentos de la estructura. En este caso, yo les he indicado que el método que yo he seleccionado es el método de las rotaciones, ¿ok? Luego, dentro de este método que estamos desarrollando, se establece un número de rotaciones desconocidas. Bueno, si ustedes ven esta parte del problema, es decir, desde C a la izquierda, yo podría hacer sumatoria de momentos de acá a la izquierda y determinar la reacción en B, y también podría construir, calcular el momento en cada punto de la barra, ¿no? Sin embargo, porque quiero tener la pendiente en B y quiero tener la pendiente en C, fíjense que vamos a tener una pendiente en C a la izquierda y una pendiente en C a la derecha, yo los voy a dejar como incógnitas para introducirlo dentro del método de las rotaciones, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían las incógnitas del problema? La rotación en B, la rotación a la izquierda de C y la rotación a la derecha de C y la rotación en D. ¿Ok? He decidido dejar el problema de esa manera. Vamos al siguiente paso, que sería planteamiento del sistema primario y cálculos del momento de empotramiento, ya entrando en lo que sería este método de las rotaciones. Si vemos entonces la estructura primaria, es decir, cuando eliminamos todos los grados de libertad de la estructura para poder calcular los momentos de empotramiento, recordemos que necesitamos los momentos de empotramiento, vemos que esta es la estructura resultante y vemos que no hay ninguna carga sobre la estructura, ¿ok? Entonces, se puede observar que no existe carga sobre los elementos primarios. El momento existente a la derecha y a la izquierda de C, que serían estos que hemos incluido, los vamos a considerar, pero sobre el equilibrio de la junta, ¿ok? Lo vamos a evidenciar más adelante. Estoy siguiendo el procedimiento del método de rotaciones que pueden estudiar del libro Fundamentos de Análisis Estructural. Les voy a indicar el capítulo. Sería capítulo 12, ahí tenemos el procedimiento del método de rotaciones para estructuras sin desplazabilidad. Entonces allí podrían entonces ver lo que les estoy indicando acá, ¿ok? Tenemos entonces las incógnitas del problema. Tenemos entonces que no tenemos momentos de empotramiento, ¿ok? Les voy a dejar de todos modos esa notita allí. Y luego pasaríamos entonces al siguiente paso. El planteamiento de la ecuación general dependiente de flexión para esos momentos en los extremos de los miembros, ¿ok? Entonces, paso 1, identificar los momentos existentes. Es decir, vamos a cortar esta estructura en trozos, ¿ok? Y vamos a definir cuáles son los momentos que existen dentro de cada uno de esos elementos, así como el equilibrio en cada una de las juntas. Fíjense. Esto que tenemos en la parte superior son los elementos barra BC, barra CD, barra DE.
¿ok? Y en la parte inferior lo que tenemos son las juntas. Tenemos en la junta B, donde va a llegar el elemento BC y el elemento AB, solo vamos a tener este momento, porque desde el extremo A hasta el extremo B no llega ningún momento adicional, ¿ok? Este volado no está cargado. Luego pasamos a lo que sería la junta C y vamos a tener un equilibrio, o vamos a poder plantear un equilibrio en la parte izquierda y un equilibrio en la parte derecha. Tenemos una fuerza puntual unitaria en la junta que tiene esta dirección, ¿ok? Contraria a lo que tendría en la barra. Y tenemos el momento CB y este momento CB proviene de este momento que tenemos acá. Fíjense que tienen dirección contraria, ¿ok? Para plantear el método de las rotaciones, bueno, cuando planteamos todos estos momentos que vemos acá, están planteados en sentido positivo antihorario. ¿Para qué? Para que cuando resolvamos el sistema de ecuaciones, el signo de la variable nos indique si el momento era positivo o era negativo. Entonces, todos los momentos en los extremos de la barra, que son los que vamos a obtener con el método de las rotaciones, está planteado de manera positiva, ¿ok? Y luego pasan con este color rojo a lo que sería el análisis de la junta con un signo contrario. ¿Bien? Y entonces consideramos acá los dos momentos. Fíjense que aquí sí está el momento reflejado y aquí está el momento reflejado sobre la junta. En el D, pues lo único que tenemos, este D estaría ubicado en este punto, entre la barra CD y la barra DE. Lo único que tenemos es un momento reactor a este momento DC y a este momento DE sería este de este extremo. ¿Okay? Esto es un planteamiento general que necesitamos, uno, para conocer los momentos que tenemos que plantear y dos, para posteriormente resolver o plantear las ecuaciones de equilibrio en cada una de esas juntas que tenemos como conocidas. ¿Okay? Entonces el siguiente paso es plantear las ecuaciones y siguiendo el método del libro que les indiqué, que es Fundamentos de Análisis Estructural de el editorial McGraw-Hill, de los autores Kenneth Litt y Chia-Ming Wang. De ellos, entonces vamos a utilizar solamente la ecuación general que tiene esta forma, ¿ok? La ecuación general sería la siguiente. Esta que está acá. Y eso lo que nos indica es que el momento en la barra IJ va a ser igual a E por I sobre LIJ multiplicado por 4 veces la rotación en el extremo I más 2 veces la rotación en el extremo J menos 6 veces la rotación de la barra IJ como cuerpo rígido sumado con el momento de empotramiento en el sistema primario. Como hemos visto en este caso, tenemos dos datos. El primero es que el momento de empotramiento era nulo porque vimos que nuestro sistema primario no tenía cargas externas, y dos, es que como no tenemos desplazabilidad o desplazamientos relativos entre los extremos de las barras, ninguna de las barras, pues vamos a tener que la rotación de la barra como cuerpo rígido también es nula. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces vamos a plantear esos momentos en los elementos. Fíjense en algo, yo tengo acá el cursor. Si lo alcanzan a apreciar, yo tengo el cursor, está encerrado en una cajita, ¿ok? Cuando el cursor está encerrado así, él está en modo matemática. Entonces lo que ustedes escriban lo está tomando como una ecuación. Si seleccionamos, hacemos clic en este punto que les estoy mostrando acá, se coloca en modo texto. Donde ustedes estén parados, se coloca en modo texto. Entonces ustedes lo que escriban lo va a tomar como un texto, ¿ok? Entonces, como queremos escribir un texto que sería momentos en los elementos, y lo siguiente que vamos a escribir es una ecuación, entonces cambiamos. Estamos parados acá y lo vemos en texto, pues hacemos clic en matemática y se cambia a una expresión matemática. Ok, el primer momento que vamos a definir, vamos a guiarnos por estos momentos que tenemos acá. El primer momento que vamos a definir es MBC. MBC va a ser igual, cuando vamos a hacer la asignación de una variable, lo que debemos escribir es dos puntos igual, ¿ok? Es igual a ¿quién? A una fracción que sería E por I, ¿ok? Un dato de este problema que se muestra al principio, ¿ok? Aquí está, es que EI es constante. Entonces vamos a trabajarlo como una variable EI, no le vamos a colocar valor. Simplemente vamos a llamarlo EI. ¿Okay? Esto dividido entre la longitud del elemento BC.
Bien, estoy sustituyendo entonces las variables correspondientes dentro de esta ecuación general. Todo esto multiplicado por, abro paréntesis, 4 por la rotación del extremo y, que en este caso sería tita i, para buscar el símbolo griego o la letra griega tita. Entonces vamos a buscarlo por acá. En esta barra de la izquierda tenemos muchas ayudas para poder programar y escribir de manera más rápida en nuestro programa. En este caso, pues vamos a utilizar del griego la letra tita. ¿Ok? 4 tita i, que sería el extremo izquierdo, en este caso sería tita b, más 2 tita c a la izquierda, ¿ok? Fíjense que si vamos a este punto, de la estructura original, tenemos un giro aquí que puede ser diferente a este giro acá porque están unidos por una articulación. Entonces los giros son independientes. El giro de la izquierda lo vamos a llamar tita c a la izquierda, el giro de la derecha lo vamos a llamar tita c a la derecha. Entonces sería más 2 tita c a la izquierda, perdón. Menos 6 por 0, porque no tenemos rotación como cuerpo rígido. ¿Ok? Y todo esto, todo esto más 0, porque este término también es igual a 0. ¿Ok? Esa sería entonces nuestra expresión del momento BC. ¿Ok? Fíjense que entonces el programa ya va tanto asignando esta expresión al momento BC como simplificando la expresión. ¿Ok? Luego vamos a hacer lo propio, pero para los siguientes momentos que tenemos acá. El siguiente momento que tenemos es el momento CB. Bien, entonces segundo que tengo un elemento allí y quisiera trabajar en limpio. Entonces el siguiente sería este mismo, pero ahora va a ser CB. ¿Okay? El momento CB va a ser igual a E por I. Vamos a bajar esto para tener mayor comodidad. El momento CB va a ser igual a E por I sobre LBC, es la misma longitud que el anterior, pero esta vez multiplicado por tita C a la izquierda 4 veces, más 2 tita del extremo derecho, que en este caso sería B. ¿Ok? Menos 6 por 0 más 0. Ya tenemos entonces la ecuación del momento CB. Ok, el siguiente entonces, volvemos a copiar esto, volvemos a pegar acá. El siguiente momento que tenemos sería momento CD. En este caso entonces va a ser EI sobre LCD multiplicado por 4 tita C, pero ahora es tita C a la derecha, bien, porque estamos en esta barra, estaríamos hablando entonces de tita C a la derecha, más 2 tita, el de la derecha, que en este caso es D, menos 6 por 0 más 0, ¿ok? Por los mismos motivos anteriores. Ya tenemos entonces BC, CB y CD, que son BC, CB y CD. El siguiente que tenemos que colocar es DC. Ok, el siguiente momento entonces sería MDC, que va a ser 2 puntos igual a E por I dividido entre LCD, porque es la barra CD multiplicado por tendríamos que colocar 4 por tita, pero sería en este caso tita D, que es el que tenemos acá a la izquierda, más 2 por tita, pero sería tita C a la derecha, menos 6 por 0, para dejarlo planteado de esa manera, más 0, para que ustedes siempre tengan presente que es que el momento de empotramiento para ese sistema primario era igual a 0. Entonces tenemos ya definido MDC. Subimos un segundo, vamos por acá. El siguiente sería MDE. ¿Ok? Vamos a copiar este de acá arriba para acelerar un poquito. MDE
va a ser E por I por la longitud de la barra, en este caso la barra de E, multiplicada por 4 tita D más 2 tita E menos 6 por 0 más 0. Y por último, vamos a también plantear la ecuación para este extremo, que sería MED. MED pues va a ser parecido a este. MED es E por I sobre L de E multiplicado por 4 tita E más 2 tita D menos 6 por 0 más 0. ¿Bien? Entonces tenemos ya esos momentos planteados. Una vez que tenemos entonces los momentos planteados de forma general para el método de las rotaciones, vamos con el siguiente paso, que vamos a llamar 2.4, que se trata de plantear las ecuaciones de equilibrio y la solución del sistema resultante. ¿Equilibrio en qué? Equilibrio en las juntas. Bien, entonces yo tengo acá las figuras que teníamos acá en la parte superior, yo las tengo ya recortadas para irlas colocando acá a medida que la vamos utilizando. Equilibrio en la junta B, bueno, es sencillo. La ecuación que nos surge de aquí es que el MBC es igual a 0. Bien, estas ecuaciones que vamos a ir generando, como posteriormente vamos a armar un sistema de ecuaciones, pues voy a ir llamándolas EQ. Entonces EQ1, que sería la primera ecuación, va a ser 2 puntos igual para asignarle un valor a menos MBC. Esa va a ser, ¿por qué menos MBC? Bueno, porque aquí tenemos el momento en sentido horario y por eso le coloco el signo negativo. Esa va a ser mi primera ecuación. Luego tendríamos que hacer equilibrio a la izquierda de C. Entonces voy a traer también la figura para que la tengamos acá. Y como vemos a la izquierda de C, lo que tendríamos es la ecuación 2, que sería menos MCB, que tiene sentido horario, menos MCB sería el equilibrio, más 1 porque esto tiene sentido antihorario. Evidentemente, como esto está en equilibrio, esto está igualado a 0 y esto está igualado a 0. Lo que pasa es que lo vamos a hacer más adelante y no en este momento. Para que ustedes puedan ver cómo resolvemos el sistema. Quisiera hacer la salvedad de que yo estoy mostrando cómo resolver el problema con el programa, No quiero ser ninguna experta o quiero decir que soy una experta sobre el programa, sino que yo estoy utilizando ciertas herramientas para resolverlas de algún modo y les aseguro que muchas personas tienen su modo de resolver las ecuaciones, Al final quizás podamos conversar un poquito sobre esto. En este caso, fíjense que ¿qué tenemos acá? Si vemos las ecuaciones que van resultando, tenemos esta primera ecuación donde tenemos como variable tita b, también tenemos una segunda variable que es tita c a la izquierda, y por acá tenemos tita c a la izquierda y tita b. Entonces, fíjense que tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas, o sea que en este momento ya podríamos resolver ese sistema de 2 por 2, Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a resolver el sistema de 2 por 2 que se ha generado. Esto sería en texto, Entonces colocamos texto, lo escribimos y abajo vamos a escribir la forma matemática de resolver el sistema de ecuaciones. Cada vez que voy a colocar una solución, yo lo llamo sol y lo numero. En este caso sería sol 1, que va a ser la solución a ese sistema de ecuaciones. Sol 1 va a ser 2 puntos igual a solve, que es el comando que resuelve el sistema o una ecuación, lo que usted necesite, multiplicado no, sino que ahora vamos a colocar el argumento, y el argumento que debe contener solve es el sistema o la ecuación que va a resolver separado por una coma, y luego usted coloca las variables para las que quiere resolver ese sistema, y finalmente usted cerraría el paréntesis para que el programa resuelva. En este caso queremos resolver un sistema. Para indicarle que son varias ecuaciones necesitamos utilizar la llave. Acá en mi teclado es difícil conseguir la llave, entonces voy a aprovechar esta barra que tiene acá Maple y que me permite ubicar un símbolo de manera rápida, simplemente haciendo un
dibujo el símbolo, presionamos este botón y él les muestra símbolos que se parecen a ese que usted escribió. En este caso yo necesito la llave que abre. En la llave que abre vamos a tener dos ecuaciones. Primero, la ecuación 1 igualada a 0, porque finalmente esto era equilibrio, ¿correcto? Entonces esto está igualado a 0. Y vamos a tener también dentro de esa llave la ecuación 2 igualada a 0. Bien, entonces cerramos la llave porque esa primera parte del argumento ya está completada. Una vez que cerramos la llave, entonces vamos a la segunda parte del argumento de ese comando solve. En este caso debo indicar para qué variables quiero resolver. ¿Ok? Vuelvo a abrir la llave. Vamos a copiar esto que está acá para trabajar más rápido. Borro acá y borro acá. Entonces, ¿cuál es la primera variable del sistema que yo quiero resolver? La primera variable sería θb. Entonces vamos acá, buscamos θ y obtenemos θb. Y la segunda variable de este sistema sería θc a la izquierda, ¿ok? θc a la izquierda. Y ya no nos haría falta nada, tenemos el comando escrito de manera completa. Presionamos Enter, el programa resuelve el sistema de ecuaciones y obtenemos entonces que θb, que sería la rotación en la junta B, sería menos 1/6 de LBC sobre EI, y θc a la izquierda es 1/3 de LBC sobre EI. ¿Okay? Rápidamente, fíjense, planteamos el sistema de ecuaciones y ya lo resolvimos de una vez. Ahora, esto aún no se han asignado las variables θb y θc a la izquierda. Y yo necesito que ya en adelante, cuando yo llame y aparezca en alguna ecuación θb, sea sustituido por este menos 1/6 de LBC sobre EI y que θc a la izquierda sea sustituido por 1/3 de LBC sobre EI. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el comando asignar, que se escribe de esta manera, y vamos a asignar sol1, que sería el resultado de ese sistema de ecuaciones, y presionamos punto y coma, o sea, colocamos punto y coma y presionamos Enter. Fíjense entonces que en este punto ya se ha guardado el θb y θc a la izquierda, es decir, que ya conocemos cuál es el giro de la junta B y cuál fue el giro de la junta C a la izquierda del punto C. Bien, este video lo voy a dejar hasta acá porque ya llevamos aproximadamente 33 minutos, 35 en este caso, entonces vamos a dejarlo hasta acá para que ustedes puedan analizar este con calma y luego pasaremos al siguiente video.